No puedes imaginar lo difícil que es estar en la cima cuando no sabes con quién compartir ese éxito. Recordé las palabras de Agustín cuando me las dijo aquella noche, en su cena de gala para celebrar su nuevo proyecto. Estábamos sentados en una mesa de ese restaurante tan elegante, rodeados de amigos y socios, y todo parecía perfecto. Él, un exitoso hombre de negocios; yo, una estrella emergente en el mundo de la moda y los eventos sociales. Y, a pesar de todo ese glamour, aún nos encontramos el uno al otro. O tal vez sería mejor decir que encontramos un momento para los dos en este mundo inmensamente ruidoso, lleno de compromisos y expectativas. En los primeros años de nuestro matrimonio, todo era perfecto. Recuerdo cómo cada noche Agustín llegaba a casa, y aunque había tenido reuniones largas y días agotadores, siempre sonreía, se acercaba a mí, me abrazaba y decía: «Eres mi apoyo, mi amor». Sus palabras llenaban mi corazón de luz, como en aquella vieja comedia romántica. Y yo creía que siempre sería así. Pero el tiempo pasó y algo cambió. No fue de inmediato, por supuesto, ni en el momento en que noté que su mirada se volvía más corta y cansada. No, todo comenzó mucho antes, en esos momentos en que ya no compartíamos con el otro los momentos simples de felicidad. Cuando teníamos demasiados compromisos y demasiado poco tiempo para nosotros. Y entonces, yo, de pie frente al espejo en una de las alfombras rojas, al mirar mi reflejo, comprendí que lo había perdido. Nos habíamos convertido en vecinos. Hablábamos cada vez más de negocios, de nuevos proyectos, pero cada vez menos de lo que ocurría en nuestras almas. Recuerdo cómo, en cierto momento, mis sentimientos más profundos empezaron a disolverse en lo no dicho, en la prisa constante, en el dolor de no recibir su atención. En esos momentos quería gritar, pero solo sonreía y decía que todo estaba bien. Necesitaba ser la esposa perfecta, la esposa del exitoso hombre de negocios. Así viví, hasta que todo cambió. Pero en este mundo no estaba sola. En ese momento ni siquiera sospechaba que quien irrumpiría en mi vida no sería quien yo esperaba. Ese sería el comienzo de una historia completamente nueva. Fue tan inesperado. No puedo decir con certeza cuándo comenzó todo esto. Tal vez desde el momento en que lo miré a los ojos. Edgar era un nuevo guardia de seguridad en uno de los eventos organizados por Agustín. Recuerdo cómo estaba de pie en la puerta. Su mirada era tranquila, pero de alguna manera incesantemente tensa, como la de alguien que comprende perfectamente su trabajo y no trata de llamar la atención. Era genuino, sin palabras de más. A diferencia de todos esos hombres que normalmente me miraban de una forma especial y trataban de agradarme. Aquel día, sentí de nuevo esa frialdad interna que comenzaba a cubrirme cada vez más. Estaba de pie en el escenario, a punto de caminar por la alfombra roja, pero cuando Edgar accidentalmente se cruzó con mi mirada, me quedé paralizada. Sus ojos no buscaban aprobación ni admiración. Simplemente me miraba como a una persona. Y en esa mirada había algo que no podía ignorar. No sé por qué, pero de repente me sentí más ligera. Era como si alguien mirara mi alma. «No te preocupes, señorita Vega, me aseguraré de que todo esté bien», dijo él, notando que estaba un poco nerviosa. Esas fueron sus primeras palabras para mí. Eran tan simples, pero al mismo tiempo tan seguras. Asentí, le agradecí, pero sus palabras no salieron de mi cabeza. Después de la fiesta, cuando regresaba a casa con Agustín, no dejaba de pensar en lo raro que se veía él entre todas esas personas que intentaban causar una buena impresión. Él no trataba de impresionar. Simplemente era él mismo. Al día siguiente, me lo encontré accidentalmente en el ascensor. De nuevo esa mirada, de nuevo ese silencio tenso. Nos quedamos callados unos segundos, y solo cuando casi salí, él dijo: «Me alegra haberte ayudado ayer». Quise responder algo ligero, algo común, pero de repente dije: «Edgar, no eres como los demás». Él simplemente asintió y sonrió modestamente, pero supe que todo había cambiado. En ese momento entendí que había comenzado una historia diferente. No la que había planeado para mí, pero aún así, era la mía. No entendía qué era esto. ¿Solo interés? ¿Atracción? ¿O algo más? No comprendía por qué pensaba una y otra vez en este hombre, aunque solo fuera un guardia. Pero había algo real en él, algo que no había sentido en mucho tiempo. «¿Cómo vives?»,
Le pregunté inesperadamente cuando nos encontramos de nuevo unos días después. No era solo curiosidad. Quería saber. Estaba buscando algo en su vida que pudiera alejarme del mundo que había perdido hacía tanto tiempo. Demasiado trabajo para pensar en algo más, respondió, pero en su voz había una ligera fatiga que me puso alerta. ¿Y tú? Me preguntó. Solo encogí los hombros. Yo también, he perdido mucho, le dije. Ambos nos callamos, y sentí como surgía entre nosotros una conexión invisible. No como la que tenía con Agustín. Esto era algo nuevo, desconocido y perturbador. Intenté encontrar razones para evitar esos encuentros, pero, cuanto más los evitaba, más sentía su presencia en mi vida. Así fue como todo comenzó. Con una mirada, con una sonrisa, con una frase. Y desde ese momento ya no pude ignorarlo. Un par de semanas después, me encontré en un estado en el que ni siquiera podía entender por qué no podía dejar de pensar en Edgar. Él estaba cerca, pero su presencia había pasado de ser simplemente una necesidad a algo mucho más grande para mí. Ya no era solo el guardia que se mantenía en las sombras. Ahora era parte de mi mundo, ese mundo que había tratado de ignorar con tanto cuidado. Una noche, después de una fiesta, cuando Agustín se quedó en reuniones de negocios, decidí salir a caminar. El sol ya se estaba poniendo, y me quedé quieta en un pequeño puente, mirando el agua. Y de repente, escuché pasos detrás de mí. Edgar se acercó en silencio, como si supiera que yo estaría allí. No quiero molestar, solo quería saber cómo estás, dijo su voz suave, con un leve tono de preocupación. No respondí, solo asentí, sintiendo cómo nuestro silencio se volvía cada vez más tenso. Él estaba cerca, muy cerca, y podía sentir su calor, su mirada que parecía atravesarme. Con cautela, extendió la mano y tocó la mía, de una manera contenida, pero tan íntima que me quitó el aliento al instante. Estás escondiendo algo de mí, Lucía. No eres como todas esas estrellas que estoy acostumbrado a ver. Sus palabras me quemaron como fuego. Lo miré y no pude apartar la vista de él. Mis labios se movieron por sí solos cuando susurré. No entiendes, Edgar, yo también me he perdido. Y entonces él estaba allí. No eran necesarias palabras. En ese momento, nuestros mundos se encontraron, y sentí como lo imposible se volvía una realidad. El tiempo pasó, y entre nosotros seguía ardiendo una conexión invisible, ardiente e inevitable. Ya no podía seguir pretendiendo que no pasaba nada. Cada mirada de Edgar, cada una de sus palabras me quemaban, sin dejar la menor duda de que había caído en una trampa. Una trampa que yo misma había creado. Agustín seguía siendo quien siempre había sido, exitoso, seguro, atento, pero cada vez más sentía como mis sentimientos hacia él se deslizaban lejos de mí. No se daba cuenta de cómo me volvía fría y distante. Como si nuestra conexión ya fuera solo una formalidad. En sus ojos, seguía siendo la mujer de la que se enorgullecía. Pero, ¿qué sentía yo? Me resultaba difícil responder a esa pregunta. Y así, una de esas noches, cuando Agustín nuevamente se fue por negocios, me encontré con Edgar. Estábamos sentados en un café, y nuestras conversaciones se volvían cada vez más personales, más sinceras. Él estaba frente a mí, y sentí como su mirada no me dejaba. «No puedes seguir así», dijo él en voz baja pero firme. «Lo estás engañando, Lucía. Y a mí también». Me tensé. Sus palabras me golpearon como un rayo. Tenía razón. Lo sabía, pero no podía detenerme. Él era un imán poderoso, y no podía salir de su atracción. «¿Qué quieres de mí, Edgar?» Mi voz estaba al borde de la desesperación. Él se acercó más, su mano tocó levemente la mía. En sus ojos había no solo interés, sino también determinación, como si supiera exactamente que ese era el último momento en que todo podía cambiar. «Quiero que seas tú quien elija. Entre él y yo», dijo él, sus palabras penetrando en lo más profundo de mi alma. «Pero sabe algo, todo lo que elijas tendrá consecuencias». Y en ese momento supe que ya no podía devolver las cosas a su estado original. Estaba al borde, y todo lo que me quedaba por hacer era dar un paso hacia la oscuridad. Cuando me dijo esas palabras, sentí como toda mi realidad comenzaba a desmoronarse. Edgar tenía razón. Me conocía mejor de lo que pensaba. No era solo atracción. Era algo más, insoportablemente fuerte,
casi peligroso. Pero no podía detenerme. Un par de días después de esa conversación, me propuso irnos juntos a pasar el fin de semana. Sin Agustín. Solo nosotros dos. Inmediatamente sentí emoción, pero también miedo. Fuimos a un pequeño pueblo costero, escondido de las miradas curiosas. Era un lugar al que generalmente iban aquellos que buscaban un poco de aislamiento. Nuestros atardeceres comenzaban en una terraza junto al mar, donde la luz de las velas danzaba suavemente sobre el agua, y el aire estaba lleno del aroma a sal y frescura. No hablábamos mucho. Todo lo que necesitábamos era estar juntos. Edgar no me apuraba, pero su mirada me decía más que 1000 palabras. Una noche, mientras caminábamos por la playa, su mano volvió a rozar la mía. Fue tan natural que ni siquiera me resistí. Caminamos en silencio, escuchando el sonido de las olas, y sentí como el mundo a nuestro alrededor comenzaba a desvanecerse. Solo estábamos nosotros dos, solo ese momento. En ese instante, no podía recordar cuándo fue la última vez que me sentí tan viva. «¿Estás pensando en algo?», su voz interrumpió mis pensamientos. Lo miré. Nos detuvimos en la orilla, donde las olas tocaban nuestros pies. Edgar no era como los demás hombres. Él era genuino, sabía lo que necesitaba. Y allí estaba, frente a mí, el dilema: volver a esa vida que parecía segura, pero vacía, o dar un paso hacia esta peligrosa e incierta dirección. ¿Alguna vez has sentido que este es el último chance?, le pregunté. Él asintió en silencio, y su mirada se profundizó, como si pudiera ver a través de mí. Estábamos allí, en la oscuridad, bajo las estrellas, y yo sabía que esto no era solo un juego. Esto cambiaría todo. «Harás tu elección», dijo él en voz baja, pero con firmeza. «Pero recuerda, a veces, para encontrar algo verdadero, tienes que dejar todo atrás». No supe qué responder. Estaba al borde, pero también sabía que ya no podía dar marcha atrás. No pasó ni una semana cuando todo comenzó a desmoronarse. Sentía como mi vida se volvía cada vez más confusa y tensa. En mi cabeza resonaban las palabras de Edgar, y en mi corazón, el desespero. Estaba al borde. Con cada nueva mirada, con cada roce de sus manos, me acercaba más a una decisión que podría destruir todo lo que conocía. Agustín comenzó a notar que algo no estaba bien. Se volvió más vigilante, ya no me miraba con el mismo amor con el que solía hacerlo. En su silencio había algo peligroso, algo inquietante, pero no podía detenerme. Edgar era todo lo que había estado buscando, y ahora solo me faltaba el coraje para dar el paso. Una noche, después de varias horas en un rodaje, llegué a casa y noté que la casa estaba extrañamente silenciosa. Agustín no me esperaba en la puerta, como siempre solía hacer. Todo estaba demasiado tranquilo. Sentí como mi corazón latía más rápido. Cuando entré al salón, Agustín estaba sentado en una silla, sus ojos cansados pero decididos. Permaneció en silencio, pero sabía que él sabía algo. «Lucía, tenemos que hablar», dijo, sin levantar la vista. Me levanté, sintiendo como mis piernas se volvían pesadas. Todos los miedos que había intentado ignorar me golpearon. Ya no tenía fuerzas. Solo las palabras de Edgar, sus advertencias, volvían a mi mente. No podía ocultarlo más. «¿Qué sabes?». Su voz era fría, y sentí como la tensión aumentaba. «Sé que me estás engañando», dijo Agustín, levantando la cabeza. Su mirada era firme, pero no había ira en sus ojos, solo frialdad. Mi corazón se detuvo. Intenté decir algo, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Él lo sabía. Todo estaba al descubierto. «¿Pero cómo?». Miré su rostro, intentando comprender qué había sucedido. «Te estuve siguiendo, Lucía». Al principio fueron pequeñas sospechas, pero después lo entendí. Te convertiste en otra persona. Comenzaste a evitarme, y tus ojos se volvieron fríos, como los de alguien que huye de su propia vida. Su voz se hizo cada vez más baja, pero había poder en sus palabras. Me quedé paralizada. No había vuelta atrás. Todo lo que me quedaba era admitir la verdad. «Agustín, yo no puedo explicar cómo pasó. Pero es cierto». Mis palabras sonaron apagadas, como si intentara justificarme ante mí misma. Él no dijo nada más. Solo se levantó y se dirigió hacia la puerta. Yo me quedé allí, inmóvil, como si estuviera paralizada. Y entonces su voz,
grave y tensa, cortó el silencio. Tomaste tu decisión, Lucía. Espero que entiendas lo que vas a perder. Siempre supe que no eras la clase de persona que se quedaría quieta. Se fue, y yo quedé sola, dándome cuenta de que todo lo que había buscado se estaba desmoronando frente a mí. Edgar. Agustín. Yo. Toda mi vida en ese momento se volcó. Todo había sido revelado. Y ahora solo me quedaba aceptar las consecuencias. Me quedé sola en la casa vacía, en el silencio que antes me parecía acogedor. Pero ahora me aplastaba, como si cada silencio fuera un castigo para mí. Intenté justificarme, pero sabía que no había justificación. Había hecho una elección, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Pasaron varios días. Agustín se fue, y no volvió. Edgar no llamó. Desapareció. Traté de buscarlo, llamarlo, pero no respondía. Y con cada día que pasaba, sentía más la vacuidad que se había instalado en mi corazón. Una noche, mientras estaba sentada en nuestra habitación mirando sin pensar por la ventana, el teléfono finalmente sonó. Era él. Edgar. Mi pulso se detuvo y mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Querías hablar conmigo? Su voz era fría, como nunca antes. Edgar, ¿dónde has estado? ¿Por qué no viniste? Apenas podía contener las lágrimas. Ya no podía vivir en este mundo donde todo lo que amaba estaba destruido. Él guardó silencio. En su silencio solo escuchaba mi propia culpa. Sabía que no regresaría. Pero aún así, seguía esperando. Has destruido tu vida, Lucía. Has destruido todo lo que importaba por algo que no lo valía. Sus palabras eran como cuchillos. No puedo ser tu salvación. Con esas palabras colgó. Me quedé sentada, apretando el teléfono, pero no podía encontrar palabras. Era la destrucción final. Todo por lo que había luchado había desaparecido. Edgar, Agustín, yo misma. Todos nos habíamos hundido en nuestras mentiras. A la mañana siguiente, Agustín regresó, y su presencia en la casa se convirtió en un recordatorio de todo lo que había perdido. No gritó, no mostró ira. Simplemente estaba, callado. Frío. Ya no me amaba, y lo sabía. Has destruido todo, Lucía, dijo, con los ojos llenos de desilusión. No puedo perdonarte. No puedo estar contigo. Esas palabras me mataron. En ese momento entendí que no solo había destruido mi vida, sino también la vida de las personas que alguna vez fueron importantes para mí. Él se fue. Yo me quedé. La soledad me envolvió. Caminaba por la casa como una sombra, tratando de encontrar algo de calor en esas paredes frías. Pero no había ni Edgar, ni Agustín, ni la vida que tan fácilmente había destruido. Había hecho una elección. Y ahora estaba pagando por ella. Una vida llena de mentiras, vacío y arrepentimiento era mi nueva realidad. Lo perdí todo. Al final, el amor se convirtió solo en un fantasma de lo que había sido. Y ya no podía recuperar nada.